En esta sección del curso estaremos resolviendo un problema sobre el equivalente de Thevenin. Y en el problema, pues, se trata igual que cualquier problema de equivalente de Thevenin, ¿verdad? Hay que dividirlo en dos pasos. El primer paso es calcular la impedancia de Thevenin. Y luego, como segundo paso, pues calcularíamos el voltaje de Thevenin. Ya que yo lo que quiero es convertir este circuito a una sola fuente, que le llamamos voltaje de Thevenin, en serie con una impedancia que le llamamos impedancia de Thevenin, ¿verdad? Y entre los terminales A y B, pues colocamos lo que tiene el circuito original, que es un capacitor o una reactancia capacitiva de menos JC obvio. Así que lo que nos compete es calcular la impedancia de Thevenin. Así que tenemos que, en primer paso, ¿verdad?, sacamos la impedancia de esa XC, ¿verdad?, reactancia capacitiva que está entre el terminal A y B. Colocamos en corto nuestra fuente de voltaje y buscamos la impedancia equivalente. Eso es todo lo que hay que hacer ahí, ¿verdad? Igual que en todos los pasos o en todos los problemas anteriores que hemos hecho. Así que comenzamos con eso. Se saca esa XC entre el terminal A y B. Se coloca en corto la fuente de voltaje y se procede a resolver, ¿verdad?, serie y paralelo, lo que quede ahí, para hallar la impedancia equivalente entre los terminales A y B, mirando por los terminales A y B. Así que al hacer este cortocircuito aquí, eso conecta esta resistencia de 2 ohmios con esta reactancia de J4. Se tocan por esos extremos y se tocan en este extremo también, en este nodo. Así que esas dos cumplen, ¿verdad? Porque se tocan en ambos extremos, cumple con la definición de paralelo, ¿verdad? Así que aquí yo tendría una Z' con el paralelo de 2 con J4, ¿verdad? Y eso es lo que hago aquí. Calculo el paralelo, producto sobre la suma. 2 por 4 ángulo 90 entre 2 más J4 y nos da 1.79 ángulo de 26.57 grados. Luego continúo reduciendo ese circuito y yo lo visualizo de esta forma, ¿verdad? Aquellas dos se convirtieron en una que se llama una Z'. Y entonces me queda esto, ¿verdad? Esto sería lo que me queda. Por lo tanto, me quedaría 10 en serie con esta Z', ¿verdad? Y ahí sale Z doble prima, porque esas dos quedarían en serie. Y así que yo cojo la Z', que era 1.79 ángulo de 26.57, le sumo 10. Obviamente para sumar esta tiene que cambiarlo de polar a rectangular. Y nos da 11.63 ángulo de 3.95, esa Z doble prima. Y ya finalmente lo que sale de ahí queda en paralelo con el menos J8. Y esa es mi impedancia de Thevenin, ¿verdad? Pues se tocaría en ambos extremos aquí y aquí. Por lo tanto, 11.63 ángulo de 3.95 por 8 ángulo menos 90 entre 11.63 ángulo de 3.95 más negativo J8. Y eso nos da 6.81 ángulo de menos 54.23. Obviamente, antes de hacer esta suma, habría que cambiar este fasor de polar a rectangular. Y ahí tenemos nuestra impedancia de Thevenin. Entonces el segundo paso es calcular el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Pues el voltaje de Thevenin, cogemos el circuito original, ¿verdad? Sacamos otra vez de aquí del terminal A y B la XC, aquella que vimos allá. Y una vez yo saque ese XC, pues el voltaje entre el punto A y el punto B, ese es el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Que en este circuito, para yo poder trabajarlo, aquí tendría que buscar una impedancia total, una Z total. Calcular una I total, ¿verdad? Una vez yo encuentre Z total y total,
y ir de atrás para adelante, porque en este ejercicio pues no hay forma, ¿verdad? Que no sea a través de un KVL que yo encuentre ese voltaje de Thevenin. Pero ese KVL pues lo vamos a dejar para lo último. Comenzamos entonces buscando una impedancia equivalente, una Z total con lo que quedó ahí. ¿Ves? Este terminal A y terminal B, eso está en circuito abierto, así que no hay fluido corriente por ahí. Por lo tanto, este 10 y menos J8 están en serie, ¿verdad? Así que yo tendría mi Z' con 10 menos J8, que eso sería 12.81, ángulo de menos 38.66. Y luego de ahí, lo que quedó ahí está en paralelo con 2 ohmios, ¿verdad? Así que yo vengo y lo redibujo aquí, más o menos, para dejarme llevar Z', que ya lo calculé, va a estar en paralelo con 2 ohmios, ¿verdad? Y la J4 pues está solita allá abajo. Así que busco ese paralelo, 2 ohmios con Z', que me dio 12.81 ángulo de menos 38.66, producto sobre la suma de eso, y nos da 1.78 ángulo de menos 4.97 grados. Y una vez tengo la Z doble prima, que es el paralelo de estas dos, ¿verdad? Esta era la Z doble prima. Eso queda en serie con J4. Y esa sería la Z total, ¿verdad? Y que Z total es el Z doble prima más J4. Esto obviamente habría que cambiarlo a rectangular para poder sumar, de polar a rectangular. Y nos da 423 ángulo de 65.29 grados. Esa sería la impedancia total de ese circuito, ¿verdad? Por lo tanto, la corriente total es el voltaje total entre Z total, 50 voltios entre 4.23 ángulo de 65.29. Y eso nos da la corriente total 11.81 amperes, ángulo de menos 65.29. Entonces aquí lo que me interesa es ir ahora para atrás, porque yo quiero calcular el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Y el voltaje de Thevenin está en el circuito original. Así que lo primero que puedo hacer en este último circuito es hacer un lay down para calcular el voltaje este a través de Z doble prima, que le puse V1, y el voltaje a través de J4, que le puse V2, ¿verdad? Así que esa corriente total por Z doble prima me da V1 y esa corriente total por J4 me da V2. Así que hago eso y total por Z doble prima me da 21 ángulo de menos 70.27. Y V2 y total por J4 me da 47.24 ángulo de 24.7 grados. Y ya conociendo eso, pues entonces empiezo a ir de atrás para adelante. ¿De dónde vino ese Z doble primo? Pues voy al circuito anterior. Pues mira, el Z doble primo vino del paralelo de 2 ohmios con Z'. Por lo tanto, el V1 se va a ver aquí porque en paralelo tienen el mismo voltaje. Así que va a haber V1 en Z' y va a haber V1 en 2 ohmios. Y entonces hay que preguntarse de dónde vino Z'. Pues Z', el circuito anterior vino de un serie. Vino de un serie de menos J8 con 10. Pues por ahí va la misma corriente, ¿verdad? Esta I' que yo puse aquí es la I' que iría aquí. Así que esa I' va a ser V1 entre Z'. Y aquí hicimos ese cálculo, ¿verdad? V1 entre Z', 21 ángulo de menos 70 entre 12.81 ángulo de menos 38.66 me da 1.64 ángulo de menos 31.34. Y ya tengo la corriente que fluye a través de menos J8 y 10 ohmios. Por lo tanto, puedo calcular la caída en voltaje en la de 10 ohmios, ¿verdad? Ya el V2 yo lo tenía, ¿verdad? Y obviamente el KVL se hace en este lazo porque ahí es donde está definido el VT, ¿verdad? Así que yo necesito todos los voltajes que caen dentro de este lazo aquí. Y ese es el voltaje de 10 ohmios, el voltaje de J4, que es V2, que ya lo calculé, y VT, que es la desconocida, ¿verdad?
Así que ese voltaje lo definí como V'. Así que V' es I' por 10 ohmios. I' por 10 ohmios me da 16.4 amperes, ángulo de menos 31,34. Y ya está. Ahora es cosa de hacer ese KVL entre V2, V' y V Thevenin. Y ahí conseguiría yo el voltaje de Thevenin. Así que lo hacemos por acá. Y eso sería, si hago el KVL, me encuentro menos V2, luego menos VT, menos V', más V Thevenin igual a 0. Despejo por V Thevenin, quiere decir que pasan positivas para el otro lado V2 y V', así que V Thevenin es la suma de V2 más V'. V2 es 47,24, ángulo de 24.7, y V' es 16.4, ángulo de menos 31.34. Obviamente es una suma, así que habría primero que cambiarle polar a rectangular. Y me da 58 voltios, ángulo de 11.14 grados. Ese sería el voltaje de Thevenin para ese circuito, y por lo tanto cuando voy a escribir mi equivalente de Thevenin sería una fuente de 58 ángulo de 11.14 en serie con una impedancia de 6.81 ohmios, ángulo de menos 54,23. Y si devuelvo la reactancia capacitiva que estaba entre el terminal A y B en el circuito original, pues lo pondría ahí como menos J6 ohmios. Y ese sería el equivalente de Thevenin del circuito tipo puente que nos pidieron en este problema.